puso el gobierno del señor Donald Trump, hasta con más o menos como al año de haber ingresado al gobierno el señor Joe Biden, es que quitó el título 42 y bueno, él ha tenido una política bastante ambivalente. Eso resumidamente en los puntos más fundamentales, la ponencia de el doctor Brinis y el maestro Quintana. En segundo lugar, se dio la ponencia acerca del perfil de la diáspora salvadoreña en la ciudad de Aurora, ubicada en el estado de Colorado. Entonces, decíamos de que la diáspora quiere decir dispersión, y nosotros sabemos que El Salvador, pues, tiene una migración masiva prácticamente desde finales de los años 70, por la guerra, que la represión política que tuvimos después, la guerra civil que tuvimos de 12 años, y después obviamente pues porque se estableció un sistema neoliberal que no permitió que el país realmente obtuviera un desarrollo. Crecimos hasta el 5% del PIB hasta el año de 1995 y de ahí hemos crecido 3.5 casi permanentemente todos los años, no salimos de ese hueco, ¿verdad? Entonces decíamos que la diáspora salvadoreña en la ciudad de Aurora sobre todo es de tipo laboral, o sea, económica y política, o sea, por cuestiones de política, ¿sí? Entonces decíamos de que la ciudad de Aurora se caracteriza principalmente por ser una ciudad abierta a las personas migrantes y tienen un programa especial, el último que han hecho, que va del año 2020 al 2030, ¿sí? Y que la diáspora salvadoreña principalmente trabaja en el área de construcción y en el área de servicios y alimentos, ¿sí? Entonces, pues era un avance de investigación y solamente pues dijimos de que también no hay cifras oficiales de cuántos salvadoreños viven realmente en el estado de Colorado. Según cifras oficiales son aproximadamente 18,000, pero los informantes claves nos hablaban que eran entre 60 y 70,000, porque la gente tiene miedo de responder a los censos oficiales que se hacen por, pues obviamente, temor a la deportación. Bueno, me quedo hasta acá porque pues tienen la palabra nuestros invitados y pues enhorabuena porque van a ser muy buenas ponencias. Gracias. Agradecemos a la maestra Elsa Ramos y a continuación tendremos palabras y le damos la bienvenida a la doctora Camila Calles Minero, directora de investigaciones, y ella nos brindará una bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada, o la segunda actividad de la segunda jornada de la 19ª Semana del Migrante. La Universidad Tecnológica de El Salvador tiene 19 años consecutivos de tener un espacio académico en donde analizamos, vemos información y conocemos información de primera mano, conocemos casos, testimonios de migrantes, también conocemos experiencias que tenemos en la legislatura, lo que hacen también los organismos internacionales, el mismo Estado, sobre el tema migratorio. Un tema que no es lejano a todos nosotros, es un tema que es más cercano de lo que pensamos. Tenemos ya sea familiares, amigos, conocidos, fuera de las fronteras salvadoreñas, ya sea de Estados Unidos, España, Italia, México, cualquier país del mundo podemos conocer a alguien y que tenemos que entender qué está sucediendo. También muchos de los que estamos aquí podemos haber sido migrantes también de diferentes condiciones. Por ello es importante ver desde la esfera académica y poder comprenderla y analizar qué está sucediendo para poder tomar decisiones y poder seguir los siguientes pasos. Si la migración no se puede detener, es un derecho que tenemos todos a migrar, tenemos que comprender realmente cómo vamos a hacer y cómo entenderla también. Tenemos que comprender qué está sucediendo con nuestros familiares que viven en Estados Unidos y que nos mandan remesas, pero también comprender el esfuerzo que hacen para ello y nosotros comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, este espacio es justamente para eso. Y durante estos 19 años consecutivos se ha buscado
que nuestra comunidad académica, tanto estudiantes como docentes, podamos comprenderla y podamos aportar en ese entendimiento. Así que en esta segunda jornada, pues hemos escuchado, como le decía la licenciada Ramos, resultados de investigaciones en la primera actividad, y en esta segunda actividad conoceremos también información valiosa, información que nos trae, y muchas gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por aceptar esta invitación y ser parte de este esfuerzo académico que busca la Universidad Tecnológica, pero también conoceremos los resultados de investigación de nuestra investigadora licenciada Ana Sandra Aguilar de Mendoza. Así que están invitados e invitadas para que tomen esa información, la hagan suya y que podamos realmente aprenderla y poder hacer uso para nuestra vida cotidiana. Así que, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta su casa de estudio. Gracias. Muy bien, en esta mañana nos acompañan para la presentación y la conferencia de esta mañana la licenciada Gilma Pérez y la licenciada Sofía McCarthy. Ellas estarán presentando la conferencia titulada Contribución del CICR a favor de la búsqueda de personas desaparecidas en ruta migratoria y otros contextos. Ellos son representantes de dicha institución y les damos el tiempo a ellas para que puedan pasar. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes y a las personas interesadas también que están siguiendo esta conferencia en línea. Queremos compartir un saludo de parte de el jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en El Salvador, y desde luego también reconocer y agradecer la invitación de las autoridades de la Universidad Tecnológica para que podamos formar parte de las actividades de esta semana y podamos también aprovechar para conversarles acerca del trabajo que estamos realizando a nivel institucional. Creo que también merece un reconocimiento el compromiso de esta universidad por mantener ya por 19 años abierta la discusión y la actualización sobre un tema que es en extremo relevante para los salvadoreños y que además es un tema que cambia día con día y que cada época nos presenta nuevos desafíos. El propósito de mi colega Sofía McCarthy y el mío esta mañana con ustedes es poderles presentar cuál es el trabajo que realizamos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja. Queremos que ustedes puedan conocer cuál es la contribución que como organismo humanitario estamos dando actualmente en esta temática y fundamentalmente a favor de los sujetos directamente involucrados en situaciones de migración y de sus familias. Entonces, espero que para ustedes pues resulte una jornada interesante. Para explicar el carácter humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, me voy a permitir tomar unos segundos para compartirles acerca de nuestra historia y acerca de nuestra fundación. Nosotros somos muy orgullosos como Comité Internacional para decir que somos la primera organización humanitaria que surgió en el mundo. Nuestra época de surgimiento data de 1863 y debemos nuestra existencia a este señor de barba que ven ahí muy elegante, que se conoce Henry Dunant. Tal vez ustedes si circulan aquí por el centro de San Salvador y llegan por Cruz Roja Salvadoreña, ustedes se dan cuenta que esa avenida se llama Henry Dunant y eso es en honor a nuestro fundador. Henry Dunant fue una persona visionaria. Él formaba parte de una familia bien acomodada en la zona de Francia y Suiza y él tuvo la ocasión de transitar en un día por un territorio en la ciudad de Solferino donde se estaba librando una batalla. El combate ya había pasado y lo que él encontraba en su camino eran heridos y fallecidos.
Y lo que a él le sorprendió mucho fue el comprender que no había nadie ocupado de asistir a las víctimas que habían caído en combate. Entonces, esa visión que él tuvo fue la que le motivó a generar dos ideas, que luego se convirtieron en instituciones y que luego también dieron vida a una historia. La primera idea que él trajo a su mente fue la creación de sociedades de socorro. Actualmente en el mundo del CICR nosotros las llamamos sociedades nacionales y son básicamente las Cruz Roja de cada país que están disponibles para brindar un apoyo humanitario a las personas que están en situación de vulnerabilidad y también, por qué no decirlo, a las víctimas, ¿verdad? A las víctimas de diferentes situaciones, sea de desastre natural o sea también de violencia. El segundo proyecto y la idea que surgió después de haber visto esa escena dantesca de víctimas fallecidas y heridas en un campo de batalla fue la necesidad de identificar leyes o normativas que indicaran cuál debía de ser el comportamiento esperado, incluso de las personas que estaban involucradas en el conflicto, es decir, el derecho de las guerras, ¿verdad? Entonces, al CICR se nos reconoce la fundación básicamente de los protocolos de Ginebra, que son la normativa que orienta los contextos de conflicto armado interno o internacional en cualquiera de los países. Hay una obra famosa que ustedes la pueden buscar en internet si les interesa, se llama Recuerdo de Solferino, y ahí se relata toda esta visión que tuvo el fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja. El comité y su proyecto humanitario creció y le dio vida a la Federación Internacional de Sociedades Nacionales, pero ya más tarde, en 1919, y paulatinamente fueron surgiendo las sociedades nacionales, o sea, las Cruz Rojas en cada uno de los países. Yo le voy a preguntar, ¿quiénes de acá tienen 22 años? ¿Una? ¿Alguien más? 2, 22 años. Vaya, es un número importante porque resulta que el CICR se fundó en 1863 y 22 años más tarde El Salvador constituyó su Cruz Roja. Fuimos de los primeros países que atendimos el llamado internacional para crear estos brazos de socorro humanitario, ¿verdad? Entonces les dejo de tarea confirmar el año en el que se fundó Cruz Roja Salvadoreña, porque eso ocurrió 22 años después de 1863, ¿ok? Bueno, estos somos los componentes del movimiento y aquí es donde viene la distinción de otro tipo de organismos internacionales que existen y con quienes nosotros trabajamos de manera conjunta. Nosotros nos regimos básicamente por los 7 principios humanitarios: el de humanidad, el de neutralidad, el de imparcialidad. Esos 3 son básicamente los principios por los cuales nosotros podemos sostener diálogo con partes en conflicto. En el momento que nosotros perdemos neutralidad o perdemos imparcialidad, en ese momento perdemos la posibilidad de tener diálogo con partes en conflicto. Eso para que vean la importancia de la observancia de estos primeros 3 principios. Los últimos 4 principios que están acá mencionados son relevantes sobre todo en países como El Salvador, donde existe el CICR, existe Cruz Roja Salvadoreña y existen otras Cruz Rojas que también están dando un trabajo y dando un apoyo aquí en El Salvador. Porque aunque aquí en El Salvador exista Cruz Roja Española, porque está teniendo proyectos de cooperación, la Cruz Roja Salvadoreña, la Federación y nosotros, lo que es importante es que la comunidad y la sociedad en general comprenda que somos una sola institución. O sea, que nuestro trabajo se ve fortalecido por la contribución de cada uno de los componentes del movimiento y que todos respondemos entonces a un talante humanitario, ¿verdad? Entonces, ya para avanzar un poquito en la presentación de nuestro rol, aquí yo quiero que ustedes tengan
muy claro un concepto, y es que como humanitarios, a nosotros fundamentalmente lo que nos preocupa es la protección de la vida de las personas. Y de ahí lo que hacemos es identificar perfiles específicos que pueden estar más en riesgo de perder la vida y la dignidad. Y entonces nos definimos como una organización imparcial, neutral e independiente, con la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y dignidad de las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. ¿Por qué creen ustedes que ahí está subrayado en negrita otras situaciones de violencia? A ver. Más o menos, porque fíjense que nosotros tenemos un mandato de trabajo exclusivamente para víctimas de la violencia. Y aunque en El Salvador no haya conflicto armado, porque se le superamos más o menos con la firma de los acuerdos de paz, seguimos viendo víctimas de la violencia. Entonces, aunque ahora hayan reducido los números de homicidios, los números de desaparecidos también, aunque son cifras que nunca terminamos de entender, sí comprendemos que siguen habiendo víctimas de la violencia. Entonces, otras situaciones de violencia es la razón por la cual nosotros estamos presentes en países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, como México, que aunque no tengan conflictos armados así de guerra, sí tienen un registro de víctimas de situaciones de violencia y por eso nosotros estamos presentes ahí. Luego también otro concepto que quiero compartir con ustedes es que nosotros nos definimos como un organismo de protección. No somos un organismo de donaciones, o sea, no somos un organismo de patrocinio, somos fundamentalmente un organismo de protección. Y como tal, lo que nosotros esperamos es que sean las instituciones del Estado las que cumplan sus obligaciones de protección a favor de la población. Por eso nos amparamos en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional y en el derecho nacional también. Y nuestro trabajo con las instituciones del Estado está a favor de apoyarles y de fortalecerles a ellos su capacidad de cumplimiento del derecho. Si las instituciones cumplen sus obligaciones de protección, la población está bien resguardada, la población está a salvo. Entonces eso es lo que resume básicamente el trabajo de protección que nosotros hacemos. Tenemos entonces presencia en países de conflicto armado, también es una actividad permanente la preocupación por las personas privadas de libertad y también las poblaciones migrantes, porque nosotros comprendemos que muchas veces los migrantes también son víctimas de la violencia. Nosotros entendemos que hay personas que deciden emigrar cuando están en su país de origen, porque es en su país de origen donde sufren una violencia. Pero aún cuando se trata de personas que salen por razón económica y deciden emprender el viaje migratorio, también sabemos que hay personas que encuentran la violencia en el tránsito o en la ruta. Y por último, también sabemos que hay personas que lamentablemente son víctimas de la violencia en países de destino o en sus procesos de retorno. Entonces, para nosotros lo que nos da el aval de poder participar y de poder hacer algo es que haya un vínculo entre la persona y la violencia. Y sobre eso intentamos con nuestros recursos actuar. Entonces, nuestra misión es esta de proteger, asistir, prevenir y coordinar con otros actores con quienes compartamos un mismo propósito. Nosotros tenemos una característica también y es que no juzgamos a nadie, o sea, no nos asumimos en una posición de superioridad para juzgar por qué las personas deciden emigrar, por ejemplo. Esta es la decisión de cada cual. Lo que a nosotros nos interesa es que la persona que decide emigrar no pierda la vida en el intento, ¿verdad? Que proteja su vida. Y para ello también nosotros estamos habilitando los espacios para el diálogo con las autoridades.
Ustedes me dirán, ay no, Gilma, pero fíjese que nosotros no la vemos a usted dando declaraciones, ni a su jefe de misión, no lo vemos dando declaraciones a los medios. Y es correcto, ustedes tienen razón. El CICR no es un organismo que busque la visibilidad pública para dar a conocer sus posiciones, porque el CICR lo que hace es procurar espacios confidenciales para hablar con las autoridades. Usted me va a preguntar, ¿y han hablado ustedes con la Dirección General de Migración y Extranjería? Sí, hablamos con la Dirección General de Migración. Solamente que no se hace público, pero ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es el contenido de esas pláticas? La protección, fundamentalmente la protección. Bueno, ahora quiero presentarles cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo a favor de personas migrantes que lamentablemente quedan desaparecidas en la ruta y otras que también lamentablemente encuentran la muerte, ¿verdad? Porque también tenemos ese escenario. La situación de migrantes desaparecidos no es un problema exclusivo de El Salvador. En la región hay personas también de diferentes contextos que están arriesgando su propia vida en la ruta migratoria. Y nosotros encontramos que es necesario desarrollar esfuerzos para prevenir la separación. Que es importante también procurar los mecanismos para que las personas que migran se mantengan en comunicación con sus seres queridos. Y que también es un derecho de la persona desaparecida ser buscada y un derecho de los familiares de saber qué ha pasado con su familiar. Esos son básicamente los derechos que nosotros promovemos. Tenemos una definición del movimiento respecto de a quién consideramos una persona desaparecida y reconocemos que además de la migración, los conflictos pasados, otras situaciones de violencia, los desastres y a veces hasta la privación de libertad implican a veces la desaparición de las personas. Este es un tema y un problema que está vigente en la región y para muchos de los países donde hay personas desaparecidas hay una falta de datos, o sea, no tenemos números exactos de cuántas son las personas desaparecidas. Y también notamos que nos hacen falta marcos jurídicos para la prevención y para la atención de las personas desaparecidas. Los pocos mecanismos o instancias que se ocupan de la búsqueda son débiles, entonces necesitamos trabajar por su fortalecimiento. Ya les voy a comentar cuáles son los mecanismos que nosotros encontramos. Y el problema de la persona desaparecida es un problema que trae consecuencias para su familia y también para su comunidad inmediata, ¿verdad? Ahora les vamos a presentar acá, espero que se pueda escuchar. Este es un recurso para sensibilizar. 1, 2, 3, 4. ¿Qué? ¿Me molesta esperar? Venir todas las semanas durante 5 años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar? Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme, o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta. ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera. ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.
video que está basado en historias reales de familias que perdieron a un ser querido en la ruta y que usaban pues estas fórmulas para más o menos mantenerse en comunicación y de esa manera pues darse por enterados de que algo malo pasó cuando ya dejaron de tener noticia de su ser querido. El trabajo que estamos desarrollando entonces está orientado a brindar acompañamiento a esos familiares que están buscando a sus seres queridos. También intentamos apoyar un enfoque diferenciado para la salud mental de las personas desaparecidas. También estamos hablando con las autoridades para sensibilizarles y hacerles ver que la desaparición forzada no es solamente una problemática de carácter penal, sino que trae consigo consecuencias humanitarias que lamentablemente no se pueden resolver a través de un tipo penal en el Código Penal. Hay más necesidades que no quedan resueltas para las familias y que actualmente no se están atendiendo. Y la semana pasada nosotros tal vez ustedes pudieron escuchar noticias o ver noticias sobre diferentes actividades de conmemoración de familiares, porque el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Persona Desaparecida, ¿verdad? Entonces se organizan eventos para recordar que hay ahí una deuda pendiente. Trabajamos con las instituciones del Estado y también intentamos activar e interesar a otros actores. El estar esta mañana acá hablando sobre el problema de personas migrantes desaparecidas es también con el propósito, doctora Calles, de que la universidad también puede interesarse para ahondar un poquito más a través de foros, a través de conferencias o incluso a través de cursos sobre el problema de las personas desaparecidas. Y hacemos un esfuerzo bien interesante que posibilita que diferentes colectivos de familiares se reúnan una vez al año para compartir un poco de sus experiencias. Hace como 4 semanas tuvimos un grupo regional de familiares convocados en Honduras para reflexionar acerca de sus luchas y acerca de los resultados que van obteniendo. En el acompañamiento psicosocial, nosotros estamos también brindando un apoyo y trabajando con autoridades de salud para poder trabajar en el diagnóstico, en hacer referencia a servicios de salud, en trabajar sobre la depresión, la ansiedad, identificar los mecanismos de afrontamiento y resiliencia, de lo que más tardecito se va a conversar en esta cátedra, de la pérdida ambigua y consecuencias psicosociales, de las rutas de búsqueda e incluso de algunas estrategias como la arteterapia y la evaluación de cierre, que corresponde pues cuando finalmente se conoce una noticia definitiva respecto de los familiares desaparecidos. Aquí les mostramos algunas publicaciones, porque no sé de qué carrera son ustedes, pero pueden haber temáticas que les resulten de interés. Son publicaciones que están disponibles en internet y ustedes las pueden buscar. Tenemos otra diversidad de artículos audiovisuales y escritos. Aquí les voy a presentar otro video y les invito a que lo escuchemos. Estamos muy cansados, pero nos dicen que ya estamos por partir. Te tengo al tanto. Ok, te quiero. Ten cuidado, por favor. Cuídate mucho. Hola, cariño. ¿Ya llegaste? ¿Querido? No bromees. ¿Pasó algo? Contesta, por favor. ¿Dónde estás? Cuando una persona desaparece, sus seres queridos necesitan respuestas. Familiares de personas desaparecidas sostienen fotos, escriben cartas, imágenes de llamadas telefónicas y reencuentros. Junto a nuestros socios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cada minuto ayudamos a 4 personas a hablar con sus familiares. Cada hora ayudamos a esclarecer la suerte de una persona desaparecida. Cada día ayudamos a reunir a 13 familias. Logotipo del 6R. Vamos a ver otro material acá. El CICR presenta Red Safe,
una plataforma digital humanitaria gratuita que ofrece servicios seguros para personas afectadas por conflictos, migración y otras crisis humanitarias. RedSafe ofrece la posibilidad de acceder a información confiable sobre servicios humanitarios y mensajes de autocuidado con la posibilidad de compartirla con otros. Localizar servicios humanitarios a través de un mapa digital. Enviar mensajes predefinidos a otros usuarios de RedSafe. Guardar copias digitales de documentos importantes y contactos de manera confidencial. Puede elegir acceder a esta información para consultarla incluso sin conexión a Internet. Para guardar un documento, un contacto o enviar un mensaje, es necesario crear una cuenta en RedSafe. Para acceder de manera segura a su cuenta, recibirá un código de seguridad por mensaje de texto o correo electrónico. Los servicios de RedSafe también son accesibles en línea desde cualquier teléfono móvil o computadora. Hemos diseñado RedSafe para proteger su privacidad y la seguridad de sus datos. Todos sus datos e información personal están encriptados. El CICR no comparte ninguna información con otros. Protegiendo su información, se protege a usted y a los suyos. Descargue RedSafe hoy mismo desde Google Play o App Store o visite redsafe.icrc.org. Esta es una herramienta también que estamos utilizando y aquí hemos hablado en la mañana principalmente sobre migrantes salvadoreños, pero también esta herramienta puede servir para migrantes de cualquier nacionalidad que estén atravesando por la región de Centroamérica y México con destino a los Estados Unidos. Si quieren, a manera de experimento, ustedes cuando terminemos la sesión, ustedes intenten descargar la aplicación RedSafe y les va a comenzar a desplegar algunos servicios. Esto ha funcionado muy bien en Honduras el año pasado y parte de y esperamos que el próximo año, con el apoyo de Cruz Roja Salvadoreña, también estén los servicios actualizados acá en El Salvador. Si ustedes conocen de alguna persona que esté organizando su viaje a los Estados Unidos, ustedes pueden recomendarle que despliegue en su teléfono RedSafe, que va a ser una herramienta que le podría estar brindando información. Aquí hay otras publicaciones y esfuerzos que hacemos para la adopción de marcos legales adecuados para las personas migrantes y las personas desaparecidas. Acompañar a los familiares no es una tarea sencilla y por eso tenemos profesionales que están actualizándose y compartiéndonos pautas para hacerlo. Y por último, aquí también presentamos un esfuerzo que hicimos con países de la región para recomendar formas en las que se puedan fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en la ruta migratoria, desde el espacio de la Conferencia Regional sobre Migración. Ahora voy a detenerme ya exactamente a los mecanismos que existen en el país, para información de ustedes y para que la puedan compartir o para que puedan profundizar más adelante si es de su interés. Aquí en El Salvador identificamos fundamentalmente 3 escenarios de desaparición. El primer escenario de desaparición de personas lo situamos con el conflicto armado. El informe de la Comisión de la Verdad dio un número de personas desaparecidas y de otras víctimas de otras situaciones de violaciones a derechos humanos y, aunque no lo creamos, todavía hay madres y padres que no tienen información de dónde está su familiar desaparecido. Entonces, para El Salvador sigue siendo una deuda pendiente dar respuesta a los familiares que exigen su derecho a saber qué pasó y dónde están sus seres queridos. ¿Quiénes trabajan sobre esa desaparición? Pues trabaja la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado. Esta es la institucionalidad que está por hoy disponible para la búsqueda de personas que desaparecieron durante el conflicto armado. Aquí viene lo que nos interesa. ¿Qué mecanismo tenemos disponible para la búsqueda de migrantes desaparecidos en ruta? Y aquí les presentamos el banco de datos forenses
que es una iniciativa de diferentes instituciones y aquí las mencionamos. Aquí forma parte el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas y Fallecidas de El Salvador, COFAMIDE. También participa la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Luego, el equipo argentino de antropología forense, que es quienes hacen buena parte del trabajo técnico, participa el Ministerio de Relaciones Exteriores y últimamente también está agregada la Fundación para la Justicia, que es una organización que funciona en México y en algunos países de Centroamérica. ¿Dónde buscar entonces, dónde acudir por migrantes desaparecidos en ruta? Aquí están las opciones de algunas instituciones a las que pueden acudir. Y finalmente, tenemos acá la opción de búsqueda para las personas que desaparecen aquí en El Salvador, sin cruzar frontera, digamos las personas que desaparecen por violencia. Aquí tenemos nosotros un protocolo de acción urgente, el PAU, como se conoce, que involucra nuevamente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia a través de sus tribunales de paz, a la Policía Nacional Civil, al Instituto de Medicina Legal y a la Fiscalía General de la República. Hay familias que acuden a todas las instituciones y ninguna les sabe dar respuesta exactamente de qué diligencias se han realizado o dónde está su ser querido o cómo avanza la investigación. Entonces, aunque existe este protocolo, todavía el funcionamiento del mecanismo es débil y eso es parte de las tareas que la misión del CICR aquí en El Salvador toma para su labor. Y básicamente, pues ahí yo me quedo y cedo la palabra a mi colega Sofía McCarthy. Y bien, muchas gracias por su paciencia. Para terminar de comprender todo este trabajo integral que hacemos a favor de los desaparecidos y sobre todo de aquella persona migrante que ha desaparecido o fallecido en la ruta, perdón, el puntero. Ahí está, gracias. Entonces, nosotros, nuestra sede central está en Ginebra y existe lo que se denomina Agencia Central de Búsqueda, que desde ahí es donde empieza todo este trabajo para esclarecer el paradero y la historia de qué sucedió con esta persona que ha desaparecido y es encontrada fallecida. Y son las ciencias forenses a favor de cualquier necesidad humanitaria que tengan las personas, así que no solamente hay médicos, como mi persona, yo soy médico forense, también tenemos otras especialidades, otras ramas de la salud o de las ciencias como ser la antropología, también hay odontólogos, también pueden ser genetistas, todo relacionado a la búsqueda e identificación de una persona y no necesariamente que haya fallecido. Pongo siempre el ejemplo de los menores no acompañados, que también necesitan saber quiénes son, de dónde vienen. Y se aplican pues todas estas técnicas, no pasa. Bien. Sí, por favor, si le pone el clic ahí. Bien, entonces, como decíamos, es este derecho a saber de los familiares lo que obliga a la organización a tener personal técnico capacitado en poder hacer procesos de búsqueda, cómo recuperar un cuerpo, cómo identificarlo correctamente para entregarlo de nuevo a sus familiares. También la necesidad del reconocimiento y como hemos hablado, tienen necesidades legales, económicas, psicosociales y esto no solamente a personas que desaparecen por otras situaciones de violencia, esto incluye también el contexto migratorio. Y como ven, los forenses en la organización hacemos un trabajo bastante diverso. En esta imagen pueden ver al primer forense que perteneció a nuestra organización brindando asistencia en el terremoto de Haití en 2010 y ahora somos hasta 100 forenses en 100 países impulsando esta labor. Como pueden ver,
puede ser que organicemos talleres prácticos, por ejemplo, cómo se hace la gestión de cadáveres en situación de desastre. El ejemplo en el contexto migratorio, ¿qué pasa con todos los cuerpos, todas las personas que fallecieron en el incendio en Ciudad Juárez? ¿Quién se encarga de todo ese proceso técnico? Son los forenses, entonces intentamos capacitarlos fuera de ese ambiente. También inclusive en situaciones de guerra tenemos la expertise técnica de cómo gestionar esos cuerpos para cuando después alguien venga por ellos, porque en las zonas de batalla es casi imposible que los servicios médico-legales se den abasto con la cantidad de cuerpos que hay. También se hacen ponencias, tenemos coordinadores forenses, asesores forenses en toda la región y algo muy innovador desde el programa forense es que a través de la colaboración con una universidad francesa, una universidad tecnológica, se desarrollan aplicaciones, software inclusive, para poder buscar de una manera más innovadora a las personas o poder trazar esos cuerpos que no tienen nombre, no tienen identidad y cómo recuperarlos para luego aplicar todas las técnicas y entregárselas a sus familiares. Inclusive hay software en el que esas imágenes que se toman en las morgues pueden ser limpiadas digitalmente para cuando se le presente a su familiar lo pueda reconocer sin daño. También tenemos publicaciones forenses, si ven muchas relacionadas a la identificación de restos humanos, como les comentaba, una guía para equipos de respuesta para cómo gestionar cadáveres, también otras de cómo construir, por ejemplo, una morgue, y finalmente el proceso forense de identificación integral, que es nuestra última publicación y es lo que promovemos actualmente. Bueno, este es solo una esquematización, ¿no?, de que solo es un ejercicio de comparación de información. Y para finalizar, tenemos este videito. Sí. Que en un minuto resume básicamente lo que se hace para poder identificar a una persona. Concluimos nuestra presentación y nuestros contactos en caso de que tengan más preguntas. Gracias. Continuamos, le damos las gracias a las conferencistas y continuamos con la segunda parte de esta conferencia que se llevará a cabo por la investigadora UTEC, la maestra y licenciada Ana Sandra Aguilar de Mendoza, y ella estará con el tema la resiliencia y la adaptación de las mujeres migrantes retornadas a su país de origen. Bien, muchas gracias por la espera. Hoy cambiamos un poco la dinámica. Siempre hemos tenido pues datos que los estamos actualizando sobre qué sucede en la ruta del migrante, cuáles son aquellos aspectos importantes a considerar, pero hay un punto bien importante cuando retorna esta persona que emigró, que un día se fue. Y este punto es que
hay una serie de instituciones, muchas instituciones estatales y de organismos internacionales que se dedican a apoyar al migrante cuando regresa. Pero hay un fenómeno muy interesante y este es de que el apoyo está, pero el migrante no tiene la posibilidad de aprovechar ese apoyo por múltiples factores. Entonces, esto que les voy a presentar, esta ponencia que les voy a presentar es parte de un proyecto más grande, pero hoy estoy como muy interesada y espero que a ustedes les guste, que es sobre un programa para poder apoyar psicosocialmente a estos migrantes que han retornado, sobre todo a mujeres. Hoy salía la noticia de que ha aumentado las jefaturas femeninas. Al aumentar las jefaturas femeninas, eso implica que también muchas de ellas, al no encontrar un apoyo o un trabajo, cómo mantener a sus familias, pues muchas de ellas migrarán y no todas tienen el logro de quedarse en otro país, sino que también tienen la posibilidad de regresar pronto. Esta investigación pues la hicimos entre mi compañera, la experta en migraciones, Elsa, y mi persona. Las causas de la migración pues los hemos trabajado en las ponencias: la mejora de los ingresos familiares, el encontrar un mejor trabajo, mejorar la calidad de vida, reunificar la familia y la falta de seguridad social, entre otros. Pero cuando estas personas se expulsan de nuestro país por todos esos factores, también cuando retornan se encuentran con otras situaciones que muchas veces hay determinantes sociales de la salud que implican que esta persona puede regresar con dificultades. Socialmente el estigma de ser delincuentes, porque algunos regresarán por su propia cuenta, por su propia voluntad, pero otros serán deportados y además de eso van a traer cargas económicas, ya que para irse vendieron su casa, vendieron todo lo que podían y al venir posiblemente tengan que vender más sin tener. También se van a encontrar en este retorno con las pérdidas de empleos formales que a partir del COVID se agudizaron y el aumento de emprendimientos o de negocios informales, ¿verdad?, que no traen como mucho aporte para la canasta básica y mucho menos para la canasta ampliada. Aquí hay un pequeño inventario del apoyo a los retornados desde el Estado con las oficinas de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería, los programas como GAMI y CONAMIPE, pero también la comunidad internacional que está trabajando de lleno en el apoyo a los retornados y ONGs importantes. Para poder hacer esto, si tenemos todos estos apoyos, si tenemos todas estas instituciones, entonces, ¿qué es lo que le pasa específicamente a la mujer como para no aprovechar todos esas ayudas, esos apoyos? Y veíamos de que nosotros incorporamos, además de la parte biológica que tenemos, vamos incorporando nuevos determinantes sociales de la salud y los vamos mezclando con nuestra personalidad y hacemos activos internos. Estos activos son los que nos van a ayudar para poder enfrentarnos hasta en situaciones difíciles. Una mujer que migra y regresa a su localidad, esta mujer va a tener que empezar a ver desde que llega y el siguiente día qué va a hacer en esta vida, en ese municipio, en ese distrito, para poder salir adelante en el nuevo escenario, en esa nueva representación que tiene. Entonces acá la resiliencia juega un papel importante porque la resiliencia le va a ayudar a proveerse de mecanismos internos y externos que van a compensar ese desequilibrio ante esta situación que le puede causar un estrés y que le va a producir conflictos según las diferencias individuales. Es decir, usted y yo podemos regresar al mismo tiempo, pero usted y yo tenemos situaciones diferentes, tenemos un temperamento diferente, tenemos rasgos de personalidad diferentes,
tenemos estados volitivos diferentes, podemos tomar decisiones diferentes y podemos afrontar esa situación de regreso de una forma diferente. Y de eso se trata la resiliencia, que podemos tener más factores protectores o más factores de riesgo, y de eso va a depender que nos volvamos como más inteligentes emocionalmente, que podamos tener mayor bienestar subjetivo, que podamos tener un mayor locus de control interno, o nos volvamos vulnerables con una inteligencia emocional baja, un malestar subjetivo bajo y menos control interno para poder solucionar los problemas. También hay otra variable psicosocial que incide en cómo nosotros nos manejamos, y es la procrastinación. Y la procrastinación, todos procrastinamos, todos, solo que la procrastinación en esa postergación del intento de realizar la tarea nos puede dar un malestar subjetivo, y ese malestar subjetivo puede llevarnos a un problema de regulación cognitiva, afectiva y comportamental. Para esta investigación aplicada, pues transversalizamos estos objetivos de desarrollo, el de salud y bienestar, el objetivo 3, el objetivo 1 del fin de la pobreza y el objetivo 10 tratando de reducir las desigualdades. Por lo tanto, en esta investigación aplicada, el objetivo número 1 era demostrar que la resiliencia facilitaba la adaptación psicológica, social y laboral de las mujeres migrantes, y un objetivo 2, aplicar el programa de salud mental Regreso con Poder, que es el que les voy a presentar. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, con un diseño de participación-acción, una intervención psicosocial a través de talleres grupales en donde participaron 15 mujeres pertenecientes al municipio de Quesaltepeque y 9 participantes del municipio de Tejutla. Esto es importante también mencionar en esta investigación, de que cuando ya fuimos a la parte local, al territorio donde supuestamente están las mujeres, donde están mapeadas, eureka, no encontrábamos mujeres. Es decir, todos hablamos del retorno de las mujeres, tenemos programas para mujeres, pero cuando usted llega y dice, ¿dónde está la mujer? La mujer no aparece, por múltiples factores. También otra de las cosas importantes es que no todos los municipios están interesados en apoyar a las mujeres que han retornado. Se sabe que hay, pero los bancos donde están registradas son muy pocos. Entonces, para poder hacer esto, mediante los talleres, hicimos categorías de análisis sobre resiliencia, procrastinación, autoeficacia y toma de decisiones, y en cada uno nos hacíamos preguntas y desarrollábamos los talleres. Aquí podemos ver de ambos grupos cómo nos reuníamos para poder reflexionar sobre temas de resiliencia, de procrastinación, de autoeficacia, de toma de decisiones, como también a través de la autoterapia, de la arteterapia, expresábamos todas esas angustias, esas preocupaciones y también todos esos logros que teníamos, y también trabajamos de forma lúdica para poder construir objetos, pero detrás del objeto lo que nosotros queríamos básicamente era que reflexionáramos sobre cómo la búsqueda de apoyos no se puede hacer individualmente, sino que tenemos que buscar los apoyos en nosotros, de lo contrario no vamos a poder salir adelante. Entre los resultados de este estudio cualitativo, pues se tomaron historias de vida, y en estas historias de vida veíamos las experiencias de violencia intrafamiliar, experiencias de violencia social y experiencias de reunificación familiar, principalmente, que ya trabajamos en otras ponencias. ¿Y qué los hizo regresar? Pues muchas veces los hizo regresar la presión que los padres ejercen sobre los hijos.
Los hijos ya van con un gran esfuerzo y los padres, no, mira, me haces falta, te quiero, regresate, ¿verdad? Y por otro lado también las alteraciones en su salud mental. Se fueron ya con dificultades en su salud mental, se encontraron con situaciones desfavorables, no tuvieron tratamiento, no hubo intervención y regresaron igual y sin apoyo psicológico. ¿Y cuáles son los motivos para poder reinsertarse cuando regresan? Bueno, tiene que ver con el sostenimiento de la provisión de la canasta básica. Ya vimos en la ponencia anterior que se van porque tienen problemas económicos, pero al regresar tienen que ver qué hacer, cómo proveer esa canasta básica. También otro motivo es tratar de poder buscar a través de las alcaldías si hay una posibilidad de ayuda, que es como el mediador que pueden tener en las localidades, y la continuidad de los vínculos con sus padres. Acá entre los resultados podemos ver que las mujeres, al contar sus historias de viaje, de cómo habían decidido partir y vivir durante todo ese tiempo, no habían identificado que eran resilientes. Y esto es importante porque estando ya en el retorno, muchas instituciones que ya hemos mencionado han empezado a trabajar las competencias de tal manera que estos grupos de mujeres reciben capacitación por un organismo internacional, una ONG, luego se pasan a la siguiente, pero no le han encontrado sentido a todas las capacitaciones. Dice, yo voy a agarrar todas agarran, pero no logran como integrarse porque todavía no saben, en ese momento no sabían que eran fuertes, que eran mujeres fuertes, que habían pasado por una serie de situaciones y que estos apoyos iban a ser como importantes para ellas. La otra cosa es que tenemos casos de resiliencia en donde la alcaldía, el municipio, ha logrado como apoyarles. Aquí tenemos una persona de 34 años que solo tenía 5 años educativos, es decir, no ha llegado a ser universitaria, no ha llegado a tener bachillerato, pero tenía cualidades que la municipalidad retomó y la nombraron promotora en salud mental ad honorem. ¿Cuántos de nosotros hacemos salud mental en nuestra comunidad? Y ella regresa y empieza a hablar de este tema. También nos encontramos con mujeres que tuvieron un embarazo temprano, fueron mujeres embarazadas durante la adolescencia y no se habían dado cuenta a este tiempo de cuán fuertes habían sido y cuán resilientes habían sido, habiendo tenido un bebé a temprana edad y sin posibilidades económicas, laborales, educativas, para poder salir adelante. Esta persona, ya más joven, de 25 años, se fue en el viaje migratorio, pero no lo logró y tuvo que regresar. Pero además de eso, ya estando ahí, se casa, tiene su familia, pero tiene una hija con dificultades médicas y empieza aquella situación difícil para poder seguir adelante. Sin embargo, hoy ya es más resiliente, más fuerte, y la convicción es que solo va a volver a emprender el viaje migratorio si lo hace con su esposo y con su hija. Entonces, esta parte de la resiliencia, las historias de vida cuentan varias situaciones, por ejemplo, también situaciones de inseguridad sufridas hacia el interior de la familia, y esas situaciones no son exclusivas de la sociedad civil sin ningún cargo, sino que los elementos policiales son un factor importante en esa estabilidad de la familia. Las familias cuando saben, las comunidades cuando saben que hay un elemento policial dentro de las familias pueden tener una pérdida también. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a la familia? ¿Cómo es el efecto? Empiezan a migrar internamente, se van de una colonia a otro municipio mientras pasa,
y luego tienen que regresar. En ese ir y venir, la posibilidad de irse para Estados Unidos, para irse a México u otro país se vuelve bastante alta porque la incertidumbre va hacia los niños y las mujeres, ¿verdad? Pueden perder cualquier miembro de la familia en unos segundos. El otro caso es los casos de violencia social que hemos vivido a través de las comunidades con familias criminógenas, con miembros pandilleriles, y entonces aquí nos vemos con madres que tienen hijas y estas hijas han tenido relaciones afectivas con pandilleros, y entonces hay un momento en donde hay que partir porque no se pueden quedar para poder proteger a la hija de las amenazas de otros grupos pandilleriles. Esto es un problema porque si son deportadas estas personas antes de haber llegado, ¿verdad? Como esta familia que regresó, la persona regresó a los 6 meses de nuevo a la comunidad, es como decir, voy a quitarme este problema y regreso luego a la misma situación sin posibilidades de mejorar. También hay casos de violencia sexual, y estos casos de violencia sexual dan un estrés postraumático, se puede desarrollar este estrés. Entonces se van porque el agresor es un familiar cercano o está dentro de un contexto comunitario de dominio pandilleril, y resulta de que se va con el estrés postraumático, se va con su problema de salud mental, pero al ser regresada, pues vuelve a tener una cronicidad en su alteración de salud mental. Entonces, ¿qué hicimos? Pues diseñamos un programa. Este programa se llamó Regreso con Poder. Los objetivos es como permitir que la persona pueda crecer internamente para que se dé cuenta de cuáles son las fortalezas internas que tiene. El otro es desarrollar habilidades cognitivas y habilidades afectivas para que pueda afrontar los problemas cotidianos que va a tener en su comunidad. En nuestro país, muchas veces nosotros creemos que El Salvador es San Salvador, pero cuando nos alejamos un poco de la ciudad grande, nos encontramos con una comunidad que no goza de ninguna característica de desarrollo. Comunidades casi rurales, donde no hay empresa, donde hay o puede haber poca empresa, poca o nula industria, escuelas hasta 6º o 9º grado, es decir, no hay situaciones ahí como elementos claves para poder mejorar a corto plazo el desarrollo de una mujer. También el programa pretende identificar sentimientos para desarrollar metas y objetivos de vida que podamos tener, identificar habilidades y competencias necesarias para hacer este afrontamiento efectivo. Entonces, en la sesión 1 se preparó, se hizo la preparación para la terapia grupal, y en esa ocasión se pasaron cuestionarios para poder valorar cuantitativamente la resiliencia, la procrastinación, la autoeficacia y la toma de decisiones. Y en la sesión 2 se trabajó ya la resiliencia en cuanto la sesión tiene un encuadre. Ese encuadre se pueden utilizar diversos videos que ya están en YouTube para poder hacer que la persona empiece a ver todos aquellos eventos de vida y los pueda percibir como difíciles, puedan hacer una catarsis, puedan hacer un desahogo y luego reflexionar sobre cómo aplica la resiliencia en su vida, identificar, ¿soy yo resiliente o qué es lo que me está pasando en mi vida si yo lo aplico? Entonces, en esta sesión es una sesión importante porque es una exploración y a la vez es una intervención. Luego, en la sesión 3 trabajamos la procrastinación. En el encuadre de esa sesión se hicieron 2 videos, se mostraron 2 videos para poder ver
qué tipo de procrastinadores éramos. Esto también se vuelve importante porque muchos de nosotros somos procrastinadores matutinos, llegamos tarde a la clase, no queremos levantarnos, o somos procrastinadores en la tarde, ¿verdad? Queremos comenzar muy tarde el trabajo, terminar en la noche. Es decir, veíamos que si no nos causa malestar o lo podemos manejar, la procrastinación no es un problema. Pero en el caso de las mujeres migrantes, valorar la procrastinación, identificar si soy una procrastinadora, se vuelve importante porque para no procrastinar, para poder llegar a ser resiliente, tengo que hacer mucho trabajo de búsqueda. Si los apoyos están, ¿cómo voy a hacer para poder ir a buscar a la alcaldía, insertarme, matricularme en un curso, llegar al curso? Muchas mujeres empiezan las capacitaciones que dan los organismos de las ONGs y no terminan. Terminan más los hombres que las mujeres. Entonces, mediante videos podemos llegar a poder saber cuál es. En la sesión 4 trabajamos la autoeficacia. Aquí el encuadre de la sesión es el desarrollo de habilidades. Identificar qué habilidades tenemos, cómo podemos resolver los problemas, cómo podemos buscar ayuda. Es decir, las habilidades sociales se vuelven importantísimas. Y acá, pues, hicimos una construcción de unos puentes y dimos ciertas consignas, porque la hechura del puente no era importante como reflexionar cómo habíamos hecho el puente, cómo habíamos logrado organizar el trabajo entre nosotros, cómo es importante que hayan otras personas alrededor de nosotros que nos aporten ideas, cómo podemos colaborar, porque cuando regresan sin apoyos. Las redes que tienen familiares pueden ser muy pocas, va a tener mucha resistencia, porque le voy a decir, te gastaste todo el dinero, ¿verdad? Y ahora regresas y tenemos que mantenerte. Entonces hay que buscar el apoyo. Y muchas mujeres piensan de que no hay mayor salida. Trabajando las habilidades sociales y la resolución de problemas entre varias, entonces ya ellas logran como sistematizar cómo me voy a volver autoeficaz, cómo voy a hacer las cosas bien para que esto sea un éxito. Y luego la sesión 5 habla sobre los logros, cómo yo voy a tener logros mediante la toma de decisiones para poder hacer este proceso volitivo de voluntad. Yo debo de tomar una decisión y esa decisión me tendría que llevar al éxito, no a un fracaso, pero ¿cómo voy a hacer con eso? ¿Verdad? Entonces igual, allí presentábamos un video sobre esta persona que toda la vida andaba llevando su caso. Ese caso o esa olla que hacía mucho ruido eran muchos problemas que tenía. Entonces no hallaba cómo hacer en su comunidad porque se sentía atado a todas esas dificultades. Y él solo veía, ¿verdad? Si veía gente que a sus familiares, él trataba de que lo aprobaran, de que lo abrazaran, pero allí estaba el caso. Y además de eso, era dependiente de sus padres. Tenemos muchas mujeres migrantes jóvenes y estas mujeres migrantes jóvenes vienen y siempre piensan en depender de sus padres o pedirle permiso al padre o decirle que va a hacer algo. Entonces, para poder aprovechar los apoyos, tiene que lograr cierta independencia. Y por otro lado, también en esa búsqueda se va a encontrar siempre alguien que le quiera ayudar. Y muchas veces no nos dejamos ayudar por esa dependencia que tenemos. Todas las desventajas que pudiéramos tener en este caso, los tendríamos que convertir en éxitos, en ventajas que nosotros podamos tener. Entonces, este video nos encontramos con una persona que le enseña a usar ese caso de otra manera. Esa persona que encuentra es una ONG, un organismo internacional, una empresa que le quiera ayudar. En la sesión 6, entonces ya integramos todos esos logros del programa,
logramos discutir cómo estas variables psicosociales de procrastinación, de autoeficacia, de toma de decisiones, de resiliencia, nos pueden llevar al éxito, nos pueden llevar a la búsqueda de apoyos, ¿verdad? Si se fijan, este programa no está trabajando alteraciones en salud mental que como depresión ni ansiedad, porque estas personas, muchas de ellas, no tienen alteraciones, no cumplen criterios diagnósticos para tener estas alteraciones, pero sin embargo se quedan estáticas, no buscan el apoyo, no hallan cómo hacer para hacer esa búsqueda. De estas variables psicosociales intervienen no solo en los determinantes sociales de la salud para poder obtener una buena salud mental, sino que también nos invitan a actuar esa necesidad que tenemos para seguir adelante. En esta parte de los logros, pues se trabajó también arteterapia y en cada una de las sesiones se ve una dificultad y también algo que hemos logrado y lo podemos expresar. Como esta señora, ¿verdad?, que ya tenía 2 hijas grandes, decidió migrar y resulta que el coyote le dijo de que primero ella se separó de él porque él sufría de violencia intrafamiliar. El coyote le dice: hoy van a pasar los jóvenes, mañana pasa usted con las niñas. El siguiente día pasan las jóvenes. El tercer día la deportan con sus bebés. ¿Qué es lo que ha pasado en la actualidad? Que a las niñas les dieron apoyo, viven en Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos, estudian en Estados Unidos, pero ella y sus 2 gemelitos no van a pasar en muchos años porque tiene una sanción. Y esa sanción es una sanción migratoria, ¿verdad? Que busque apoyos legales no los va a obtener. Entonces hoy una de las chicas está presentando problemas de ansiedad y depresión porque se rompió el vínculo que tenía con la figura de apego y sus hermanos pequeños, ¿verdad? Son situaciones bien difíciles, pero en la expresión de lo que quiere está plasmado el logro. Ella quiere reunir a su familia algún día. Y aquí podemos ver los 2 grupos en las 2 municipalidades que nos ayudaron con estas mujeres lideresas que han sido resilientes, ¿verdad? Esa resiliencia no implica que no se van a volver a ir, porque en el otro estudio cuantitativo veíamos que la resiliencia no decía que nos íbamos a adaptar exactamente a ese retorno, sino que también había una parte bien alta de posibilidades de volver a regresar. Muchas de ellas, por las sanciones que tienen migratorias, no van a regresar a corto plazo. Así es que este programa es diferente porque primero necesitamos el apoyo de las municipalidades para poder mapear a estas mujeres que han retornado y que hagan la logística de convocarlos, hacen las gestiones para meterlos en los diferentes proyectos y luego cuando ya estamos en los proyectos necesitamos ese acompañamiento psicosocial y positivo para poder mejorarlos. Uno de los desafíos más importantes es conocer cómo se debe de fortalecer esa resiliencia. Si no trabajamos la resiliencia junto con los programas económicos que tenemos o de habilidades que queremos formar, si no trabajamos esas variables psicosociales, entonces posiblemente haya una posibilidad de que la mujer no aproveche ese recurso que ya está ahí, ¿verdad? Que ya está. Una de las situaciones que les preguntaba era, por ejemplo, habían recibido panadería, ya podían hacer pan, podían hacer un pastel. Entonces decía una, ¿por qué no compramos entre todos las cacerolas y lo que falte? Ay, no, ¿y a quién le van a quedar las cacerolas? O sea, vamos pensando muchas veces en poner como obstáculos para poder hacerlo. Entonces no había una unión, faltaba lo último de la cadena para poder llegar a ser, por ejemplo, una panadería o una pastelería donde se unieran varias de ellas que ya estaban capacitadas y esto les llevara al éxito.
Bueno, a grosso modo les he contado, ¿verdad?, el programa, así es que muchas gracias. Si hay preguntas o si hay espacio para preguntas. Con esto damos por concluida esta conferencia. Agradecemos a los asistentes, tanto presenciales como los que estuvieron vía YouTube, por el tiempo en sus agendas para conocer y compartir con nosotros sobre estos importantes temas impartidos en esta mañana. Les deseamos un feliz día.